Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Conexión MX? Oiga, pues hay bastante ruido en el asunto de la elección de la próxima ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A los senadores del PAN especialmente se han mostrado rechazo abierto, rechazo total. No quieren ellos que sea ninguna de las tres personas que ha propuesto el presidente López Obrador como una terna enviada a la Cámara de Senadores. Perdón. Bueno, ¿quiénes son las personas que tienen esta elección, esta selección? Pues mire usted, el senador Ricardo Monreal, el jefe de la bancada morenista ya en la Cámara de Senadores, pues dijo que de plano no se puede, no hay consenso entre los partidos políticos para la elección de quién va a ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Celia Maya, pues no alcanzaron a tener la aprobación de los senadores por motivos diversos. Los senadores pospusieron la votación para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por falta de consenso en torno a los perfiles de las tres candidatas. El PAN anunció que votará en contra de la terna. La votación que estaba en la agenda de hoy se pospuso para el próximo martes porque no existe el escenario propicio para que la terna compuesta por Yasmín Esquivel Moss, Celia Maya García y Loretta Ortiz Ailf se pusiera a consideración, confirmó el presidente del Senado Martí Batres Guadarrama. Se pospone para el martes para que siga el diálogo entre los grupos parlamentarios a fin de alcanzar algún acuerdo. Esto lo declaró el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Martí Batres. El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Mauricio Curi, aseguró que su bancada votará en contra de la terna y pedirá que envíen una nueva propuesta en la que las candidatas no tengan conflicto de interés. También hay organizaciones no gubernamentales que piden al Senado rechazar la terna que AMLO envió para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No garantiza independencia, afirman las organizaciones. ¿Sabe por qué les duele tanto a estas organizaciones no gubernamentales? Porque de no gubernamentales no tenía nada. Gente que de todas maneras cobraba, que de todas maneras bajaban proyectos, recursos, era un dispendio tremendo. Bueno, pues ahora todo lo que vuela, lo que tenga un tufo a López Obrador, a Morena, pues lo rechazan de facto, es decir, de inmediato, por un hecho lo dan. Dos de las integrantes no alcanzan el llamado consenso por ser integrantes de un partido político. La tercera, porque hay un conflicto de interés por parte del esposo. Así lo dijo el senador. Mientras que la bancada del PRI informó que todavía no tiene definido su voto. No hay la menor duda de que hay conflicto de intereses, eso lo hemos venido diciendo, repitiendo. Esto no solamente lo ha dicho la bancada nuestra, que hay conflicto de intereses, eso es público, señaló el senador del PRI, Manuel Añorbe. O sea, también están en la misma dinámica. En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que pues, está cabildeando con los grupos parlamentarios para construir la mayoría calificada, las 2/3 partes de los senadores presentes. La mayoría calificada es eso. Cuando son nombramientos encargados al Senado y que implican cargos de primerísimo nivel, bueno, tienen que ser las 2/3 partes del Senado. Morena no las tiene. Tiene mayoría simple, pero no tiene una mayoría calificada, ni aún con el Partido Encuentro Social, ni con el Partido del Trabajo, ni con el Verde Ecologista. A menos que el PRD, lo que queda del PRD se sumara, o algunos legisladores, senadores pues del PRI apoyaran la propuesta. Los senadores tienen esa encomienda. La terna propuesta tiene en estas damas la posibilidad de tener esa presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero dicen que no, porque hay intereses de por medio. Lo que traba es que no puedo construir la mayoría calificada porque hay quienes no quieren aprobar ninguna de las tres y quienes están divididos en sus votaciones, dijo Monreal. Pero también reveló que dentro de Morena están divididos los votos entre las tres aspirantes, es decir, cada quien tiene sus seguidores. Luego de la aprobación de elegibilidad, que esa ya pasó,
por la Comisión de Justicia del Senado mexicano, el próximo martes en el Pleno intentaremos construir una mayoría calificada en torno al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque se advierte complejo. Confío en que lograremos el consenso. Esto dijo el senador Ricardo Monreal, el líder de la bancada morenista. ¿Por qué hay tanto ruido contra Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Celia Maya? Bueno, porque son 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son los mismos que han generado a través del Consejo de la Judicatura Federal, de los jueces de circuito, magistrados en diferentes sectores, son los que han emitido como barajitas los llamados amparos. Creo que hace falta una buena revisión a lo que es el Poder Judicial, que sea autonombrado el único autónomo de los otros poderes. La realidad es que estos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tienen un tufo partidista. Y le voy a nombrar a uno, así nada más de pasabolón. Eduardo Medina Mora. Causó bastante revuelo su nombramiento porque había otros aspirantes con mayores calificaciones y aptitudes. Cuando fue nombrado en el periodo de Enrique Peña Nieto, pues todo el mundo sabía a quién obedecía, a quién obedece. Otros más fueron nombrados por Calderón, otros más fueron nombrados por Fox. Estos son prianistas, esto no de independencia, no. Lo que pasa es que el prianato siempre acaparó las 2/3 partes, la mayoría calificada siempre estuvo en sus manos. No batallaban, nunca vimos este tipo de debates. ¿Por qué no los vimos? Porque no había. Debates no había. Los partidos políticos, vía el titular del Ejecutivo, en ese entonces, Peña Nieto, Calderón y Fox, pues siempre recurrían a sus partidos, al PRI y al PAN. Siempre recurrieron a ellos. Con el visto bueno de los partidos, se nombraba, mandaban una terna, pero ya sabían cuál era. No había este debate. Por supuesto, porque estaban de acuerdo. Pero ahora, como todo huele a Andrés Manuel López Obrador, no están de acuerdo. Recordemos que el Poder Judicial enfrenta un desprestigio muy generalizado entre la sociedad mexicana. Recordemos que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado miles de amparos contra quienes están sobre la ley federal de remuneraciones a servidores públicos. ¿Por qué ellos no están de acuerdo? Porque los mismos magistrados no están de acuerdo. Que algunos se los rechazan, algunos otros no se los rechazan, ya es un juego de intereses. Le voy a dar 3 nombres. Y son integrantes del Poder Judicial, todos, jueces, magistrados, jueces de circuito, todos son parte del Poder Judicial. Recuerdo una cosa, porque se requiere dar argumentos. Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los magistrados, ellos tienen a su cargo a lo que es el Poder Judicial de la Federación o el Consejo de la Judicatura Federal. Ambos son los responsables de todos los jueces y magistrados en el país. Son los mismos que han amparado al mismísimo Carlos Romero de Champs. ¿Lo recuerda? Al líder huachicolero, la rata panzona huachicolera. Ellos. ¿Sabe quién amparó a León Trautz? Al que fue el jefe de los ductos, de la salvaguarda de los ductos de Pemex, Poder Judicial. ¿Sabe quién ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberar las cuentas del dueño de Hidrocina? Son estas personas que hoy nos hablan de conflicto de intereses, que tienen afiliación partidista. Bueno, pues ellos lo hicieron toda la vida, solamente que bajo sus propios criterios y bajo sus propios amigos. No dudo ni tantito que los ministros actuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sienten a cenar discretamente por ahí con los líderes de las bancadas de los partidos, cabildeando. Recordemos cómo metieron el mismo recurso de controversia constitucional, se los habrían elaborado los propios ministros. ¿A cambio de qué? A cambio de que se opusieran a que se aprobara la ley federal de remuneraciones a servidores públicos. Es decir, pues nada está oculto. De hecho, todo se sabe, todo se conoce, solo una cosa. Ahora, como las cosas no funcionan como ellos quieren, pues no están de acuerdo y lo hacen saber, lo hacen sentir ante ¿quién? Pues ante la sociedad. Quieren aparecer como los salvadores del país, que ellos están en contra por esos motivos. No, la verdad es otra.
la verdad es muy diferente. Aquí tiene usted a las tres aspirantes, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Celia Maya. Cualquiera de las tres reúne el perfil. De hecho, a lo que fue la prueba de elegibilidad, las tres damas saben de qué se trata. Esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo un pequeño problema. Son propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Senadores. Si las hubiera, si el que las propone hubiese sido Carlos Salinas de Gortari y gobernar el PRI-PAN, el PRIANATO, PRIANER, ya con el PRD, pues hubiesen pasado cualquiera, ya el que les hubieran dicho desde un principio, pero como ahora todo ha cambiado y todo esto es democrático, bueno, pues no hay condiciones y van a esperar. Debió haberse tomado la decisión este jueves, pero como no hubo acuerdo, entonces tienen que esperar hasta el próximo martes. ¿Qué le parece? Así las cosas. La votación, bueno, pues se trabaja en ella. Los senadores pospusieron la votación para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por falta de consenso en torno a los perfiles de las tres candidatas. El PAN ya anunció de plano que vota en contra. La votación que estaba en la agenda hoy se pospuso para el próximo martes porque no existe el escenario propicio para la terna, compuesta por Yasmín Esquivel Moza, Celia Maya García y Loretta Ortiz Ailf. Se pusiera a consideración. Confirmó el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama. También señaló que se pospone para el martes para que siga el diálogo entre los grupos parlamentarios y ver si se logra alcanzar un acuerdo. El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Mauricio Curi, aseguró que su bancada votará en contra de la terna y pedirá que envíen una nueva propuesta en la que las candidatas no tengan conflicto de intereses. Por cierto, las organizaciones no gubernamentales también abonan, se meten al ruedo, porque de no gubernamentales es cierto, pero que son fieles a los gobiernos que los han mantenido, eso es real. Y eso todo el mundo lo sabe, y por si no lo sabe, se lo informo. Porque obtenían recursos vía programas sociales, que vamos a cuidar a los más desprotegidos, que vamos a cuidar a las madres solteras, que los feminicidios, bueno, de todo. Vía ese tipo de actividades, su buen billete, con intereses bien definidos. Muchos de ellos panistas, muchos de ellos priistas. Organizaciones fantasmas que aparecen o aparecían en tiempos electorales, me imagino que ya va a estar más difícil que aparezcan. Mientras no les den billete, estos se mueven por parte del interés personal, no del interés colectivo. Dos por ser integrantes de un partido, las causas. Dos por ser integrantes de un partido político. La tercera porque hay conflicto de interés por parte del esposo. Es José María Riobó, que es amigo de Andrés Manuel. Bueno, ¿y eso qué? ¿Es pecado tener amigos? ¿Sí? ¿La grilla? ¿Es pecado tener amigos? Le puedo comentar el caso así, clarito. Le decía ahorita, por ejemplo, y fue reciente, antes de que arrancara, el que habría llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con muchas grillas en contra, se llama Eduardo Medina Mora, un hombre muy ligado al PRI y al PAN. Pues todos estuvieron de acuerdo y no hubo debates. ¿Alguna vez usted observó algún debate en torno a los nombramientos? No, porque todo estaba de acuerdo, hombre, todo estaba según ellos dijeran. Y como las cosas no pueden pasar sin que ellos lo digan, bueno, pues ahora batallan para ponerse de acuerdo. Unos en contra, total rechazo. Otros, bueno, pues lo vamos a pensar. La verdad es que no hay mucho de truco en esto. Mientras que la bancada del PRI informó que tiene su voto todavía no definido. No hay la menor duda de que hay un conflicto de intereses. Eso lo hemos venido repitiendo. Esto no solamente lo ha dicho la bancada nuestra, que hay un conflicto de intereses, eso es público. Lo mencionó el senador del PRI, Manuel Añorbe. El Senado de Morena también está dividido. En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que está cabildeando con los grupos parlamentarios para construir la mayoría calificada, 2/3 partes de los senadores presentes. Lo que traba es que no puedo construir la mayoría calificada porque hay quienes no quieren aprobar ninguna de las tres y quienes están divididos en sus votaciones. ¿Qué dijo Monreal? Bueno, también reveló que dentro de Morena están divididas las opciones, los votos entre los aspirantes. Luego de la aprobación de elegibilidad por la Comisión de Justicia del Senado de México, el próximo martes en el Pleno intentaremos construir una mayoría calificada en torno al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque se advierte complejo, confío en que lograremos el consenso. Sometidos a consensos, sometidos a lo que pudiera parecer
algo difícil. Bueno, el procedimiento, luego no digan que es una bola ensalivada, porque el procedimiento igual, pues si no se ponen de acuerdo, regresan la terna al titular del Ejecutivo, que es el presidente López Obrador. Luego de mandar otra terna, una segunda terna, si los senadores no se ponen de acuerdo, pues la regresan también, pues tienen el derecho a regresarla. Se cumplen formas y procedimientos para que luego no haya ruido. Cuando esto no llegue a un acuerdo final, entonces el presidente de la República tiene facultades para nombrar directamente a la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pareciera más interesante someter a consideración del Senado la reestructuración de todo el Poder Judicial, de quitar, pues, o de pedirle renuncias a magistrados, porque eso sería más interesante que una terna. Pero lo que está ahorita, se cumplen los términos, las formas, se les da su lugar, no hay golpes bajos, no hay imposiciones, hay democracia, todo de acuerdo a lo que ha declarado el propio presidente López Obrador, pero en sus manos del presidente está emitir un decreto, y un decreto donde véngase, aquí las cosas van de esta manera y se acabó. ¿Qué hay de extraordinario? Bueno, pues que el PRI y el PAN siempre de acuerdo con lo que queda del PRD y los dos senadores, o el Álvarez y Casa, que se dice sin partido, pero que se identifica mucho con el Movimiento Ciudadano, pues ellos son los que tienen frenadas esta terna. No es cierto que son no es cierto que son mayoría, ¿no? Eso no es real. Ellos son minoría, pero como minoría sí conforman una tercera parte, que es ahí donde se atora el nombramiento. Ya hubiese pasado. Pero como anteriormente, ¿usted alguna vez se enteró de un conflicto de esta naturaleza? No, ¿por qué? Porque no había. Tan sencillo. Ellos aprobaban, decían quién, cómo, cuándo y a qué horas, y vámonos, presidente. Pasó. No había debate, porque no había democracia. Lo que había eran acuerdos, amarres. Hoy son cabildeos. Hoy es trabajo legislativo, democracia. Bienvenida a la democracia, no importa que no logren un consenso el próximo martes, regresan la terna y se les manda otra. Cuando van a tener que seguir el mismo procedimiento, elegibilidad en comisiones, sacarlo adelante, ponerlo al pleno. Cuando en la segunda ocasión no se pongan de acuerdo, lo regresan y entonces ya le dan la opción al presidente de la República de que sea él quien nombre a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque tampoco es algo complicado. Lo hacen complicado, que es diferente, porque hoy no gobierna el prianato. Hoy no es el anterior régimen, hoy esto es democrático. Y aunque de fondo es un capricho del prianato, como forma es meramente democracia. ¿Están informados de lo que es allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hagan sus apuestas. Ojalá y que les manden otra segunda terna y también la retachen para que ya el presidente tome las decisiones. Muy bien, amigos, denle like al video, suscríbase a Conexión MX. Obviamente lo esperamos en la próxima conexión. ¿Sale? Nos vemos.